en la política boliviana actualmente. Bueno, ya se adelantaban algunos puntos. eh, Del siguiente punto. Este es un volante que estamos, bueno, que hemos sacado como Partido de los Trabajadores, pero aquí lo central que estamos queriendo difundir y apoyar a la difusión es los puntos que se están tocando como parte de este pacto de unidad que estableció la Central Obrera Boliviana con nuestros hermanos, los marchistas de pueblos, bueno, de tierras bajas, hermanos de pueblos indígenas y campesinos, pero además con distintas organizaciones, con CONAMAC, con bueno, con el sector más amplio de la CB, con Tupac Katari, de la Federación de Campesinos, con el Magisterio, entre otras organizaciones originarias, obreras, campesinas, etcétera, ¿no? Bueno, este pacto en general, al cual desde el Partido de los Trabajadores apoyamos, el punto uno es la abrogación de la ley 1720, tema central por inconstitucional y por atentatoria contra la tierra de los pueblos indígenas, todo lo que ya conversamos antes. Esto es muy importante. Junto con esto, el respeto a los territorios y que se cumpla la constitución política del Estado respecto a las tierras, los territorios indígenas originarios campesinos. Los compañeros también, bueno, el pacto también incluye que haya la dotación y titulación de tierras, la compensación de tierras en función de, bueno, de varios problemas que ha habido, incluido el tema de las quemas y también, de hecho, la expansión de la propiedad terrateniente, ¿no? Se pide también una ley de bosques. Esta ley de bosques lo que plantea es básicamente la protección de nuestros bosques y que se respete, bueno, a partir, bueno, las formas, los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero bueno, que haya una ley de bosques que garantice el respeto a los bosques, que no sigan los incendios, que no siga la expansión de la frontera agrícola por parte de los grandes terratenientes. Bueno, se plantea este tema de los mercados de carbono, que se paralice este proyecto, porque es un proyecto que también se considera tentatorio en temas medioambientales y en temas de los intereses de los pueblos indígenas originarios. Eh, este tema central, ya pasando a temas que abarcan a toda la población, el abastecimiento de combustible y la solución al problema de todos los combustibles, incluido el retiro del combustible de mala calidad. Y además acá también se complementaba con que se ejerzan, digamos, que se ejecuten los compromisos gubernamentales respecto a la reparación de los motores dañados por la gasolina basura que este gobierno basura ha empezado a hacer circular, ¿no? Es un tema central, ¿no? Que lo está tocando todas las organizaciones, ¿no? Desde nuestra marcha indígena campesina, nuestra Central Obrera Boliviana y todas las organizaciones mencionadas, ¿no? Es un tema que afecta a toda la población y en el cual todos tenemos que estar movilizados. Salud y educación, no a la descentralización de salud y educación, y que desde el Estado central se garanticen los recursos y los ítems para mejorar estos servicios a nivel general y en particular en las comunidades indígenas campesinas. Infraestructura, atención urgente a la conectividad vial dentro de los territorios a nivel nacional. La garantía a la protesta suspensión de la denominada ley antibloqueos, que básicamente es una ley mordaza y de la represión que el gobierno trata de imponer contra de, bueno, de toda la población para que no pueda haber reclamos. La anulación de la renta vitalicia de expresidentes y exvicepresidentes del país. Además de esto estaban puntos como que se reduzcan a la mitad los salarios de los funcionarios, de los diputados, senadores, presidentes, ministros. También estaba incluido el tema de la defensa y el rechazo a cualquier privatización que pretendan hacer de las empresas públicas, ¿no? Entonces son puntos muy completos que justamente lo que hacen básicamente es, y si vemos en general, salvo alguna que otra pequeña reivindicación, son puntos básicamente defensivos, ¿no? Es defender las conquistas que ya se tienen, es defender lo que ya tiene el pueblo trabajador boliviano
Y en realidad lo que estamos viendo acá es una lucha de defensa de lo que, no, de las condiciones básicas de vida que tenemos que exigir que se mantengan frente a un ataque del gobierno y su coalición derechista, que lo que está buscando es destruirlo todo, ¿no? Destruir las empresas estatales, destruir sindicatos, destruir las tierras campesinas, indígenas originarias, destruir las comunidades indígenas, destruir prácticamente al campesinado como clase. Eh, bueno, frente a esta destrucción que busca el gobierno de Rodrigo Paz en coalición, ¿no? Con Tuto, con Doria Medina, respaldados por la oligarquía parásita del país, ¿no? Los terratenientes que viven del Estado y que se embolsillan la mayor parte de la riqueza del país a través de distintos mecanismos. Y bueno, frente a esto se está poniendo un pacto de unidad de distintas organizaciones del pueblo trabajador a la cabeza de la Central Obrera Boliviana para frenar esto y para impedir que avancen estos planes de saqueo y de destrucción de los intereses de los trabajadores del país, ¿no? Es en ese marco que es muy importante todo el apoyo y todo el respaldo a estas luchas que se están dando unificadas de distintos sectores alrededor de la Central Obrera Boliviana. Ya tenemos bueno, más de 40 puntos de bloqueo había en el día de ayer. Se están saliendo fuertes movilizaciones a nivel nacional, bloqueando los caminos. Tenemos las movilizaciones constantes y diarias de la Central Obrera Boliviana en la ciudad de La Paz. Está la marcha indígena campesina que continúa presionando actualmente en la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz. Se están sumando distintos sectores a nivel nacional y es importante que esto confluya en una gran movilización que logre derrotar la política del gobierno. Frente a esto tenemos que estar alertas ante la represión. Se ha visto en Caranavi cómo el gobierno prácticamente pretende una militarización con una represión brutal. Incluso la iglesia salió ahí a pedir, por favor, o sea, deténganse, están queriendo matar a nuestros estudiantes, a nuestros niños. Eso se vio en Caranavi, una represión realmente brutal, sanguinaria del gobierno, pero Caranavi nos tiene que servir de lección. Ese es el gobierno que hoy en día tenemos, un gobierno sin ningún respaldo popular, sin sectores de base que realmente los respalden, solo tiene el respaldo de los millonarios de la CAO y la CAINCO, esos parásitos que viven del pueblo, del trabajo ajeno y del Estado boliviano, y el respaldo legal que tiene de las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Tenemos que apuntar a que realmente hay un resquebrajamiento de estas instituciones, que dejen de obedecer las órdenes de un gobierno ilegítimo y que se pueda pasar realmente a derrotar toda la política del gobierno, que en últimas, y dada la represión y las declaraciones que está haciendo, pasa necesariamente por la salida de este gobierno, ¿no? Es necesario sacarlo a este gobierno y lograr y constituir un gobierno transitorio que pueda convocar a elecciones libres. Este gobierno transitorio necesariamente tiene que estar a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y de todas las organizaciones en lucha y que realmente puedan garantizar unas elecciones libres por encima de este tribunal electoral corrupto, vendido, que bueno, ya hizo fraude y lo vimos en las elecciones subnacionales, entonces que carece totalmente de confianza y al igual que su ley que ellos mismos reconocieron es antidemocrática. Pues bien, un gobierno transitorio que garantice el cumplimiento de los aspectos y los derechos que incluso están garantizados en la Constitución, de las conquistas sociales, que solucione los grandes problemas del país, como este tema del combustible, y que defienda la tierra y el territorio para nuestros hermanos campesinos y los pueblos indígenas. Jorge, tienes la palabra. Estás in- Gracias, buenos días a los radioescuchas de Radio Rebelión. Un saludo a todos en momentos de lucha. Quiero dar a conocer una carta abierta a la señora ministra de Educación, elaborada por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana, que se está reuniendo permanentemente con las 31 federaciones que están afiliadas a ella en el país. Dice lo siguiente: señora ministra de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, dígale la verdad al país. Hoy la educación boliviana no cuenta con un presupuesto suficiente. Han reducido la inversión. En el 2025 se destinó 10,8%. Para el 2026 se redujo al 9%. ¿A eso se llama apostar por la educación?
Usted afirma que el salario promedio del magisterio alcanza 9.600 bolivianos mensual. Demuéstrelo. Tiene acceso a las planillas oficiales, pero rehúye a transparentar con datos reales, porque quedaría en evidencia ante toda Bolivia que los ingresos de la mayoría de las y los maestros son magros e insuficientes. Además, diga la verdad completa. Nuestros salarios están congelados porque no se nos aplicó el incremento del 20% que sí se hizo efectivo al salario mínimo nacional este 2026. Como organización sindical hemos solicitado reiteradamente información precisa, planillas salariales reales, datos de la deuda histórica y el requerimiento de ítems de nueva creación. Su despacho no solo negó esta información, sino que ratificó esa negativa ante las 31 federaciones departamentales y regionales en la última reunión que sostuvimos. Entonces la pregunta es directa. ¿Por qué esconden la verdad? Usted anunció 4.000 ítems, pero al mismo tiempo optimiza recortando ítems, cesando cursos y unidades educativas, eliminando bonos de zona, incluso de frontera, y para rematar, mantienen sin cubrir más de 700.000 horas déficit que adeuda al magisterio, horas que hoy se trabajan de forma gratuita. A esto se suma el requerimiento de ítems por crecimiento vegetativo, que alcanza al menos a 6.500, y la situación de las maestras de nivel inicial, que trabajan 100 horas y solo perciben el pago de 92, así como otras necesidades que seguro la presente carta se volvería más extensa aún. Entonces, si no cubren estas necesidades, pretenden que las y los maestros continúen asumiendo esta carga laboral gratuita, engrosando como una bola de nieve la deuda histórica. ¿A esto se llama diálogo sincero? Eso no es gestión, es un ajuste encubierto contra la educación pública. Hablan de construir una nueva ley de educación, pero excluyen deliberadamente a la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia de los criterios técnicos y metodológicos, pese a que presentamos una propuesta seria, declarar el 2006 como el año de la evaluación integral de la educación boliviana. Lo decimos con claridad, no aceptamos ni aceptaremos evaluaciones parciales ni manipuladas. Una verdadera evaluación debe ser integral, considerar las condiciones materiales, la realidad social, la diversidad del país y el conjunto del sistema educativo, sustentarse en datos representativos con rigor científico y participación real de los actores educativos. Evaluar no es aplicar pruebas aisladas ni construir estadísticas a conveniencia. Es analizar también las condiciones de infraestructura, equipamiento, los recursos, la situación socioeconómica de los estudiantes y el rol del Estado como garante del derecho a la educación. Le advertimos con claridad, ningún diagnóstico es válido si se limita a muestras reducidas, mismas que fueron encaradas parcialmente e incluso virtualmente por ONGs y la OPC, y no representativas, enfocadas únicamente en determinados cursos y áreas de aprendizaje. ¿Dónde quedan la infraestructura, el equipamiento, la realidad socioeconómica de las familias, el sistema de evaluación y los múltiples factores estructurales que determinan la calidad educativa? Usted ha decidido ignorar esa base fundamental, prefiere avanzar sin datos técnicos sólidos, apoyándose en discursos antes que en evidencia. Entonces preguntamos al país, ¿dónde está el diagnóstico integral, serio y transparente como el que se realiza en otros sistemas educativos del mundo? En lugar de construir colectivamente con todos los sectores, ha optado por rodearse de instituciones privadas, unidades educativas particulares, universidades privadas y ONGs con un lineamiento definido que no precisamente apoya la educación fiscal.
¿Dónde queda el lineamiento definido que no precisamente apoya la educación fiscal? ¿Dónde queda el sistema fiscal? ¿Pretendes ya redactar entre cuatro paredes una ley para lo público con lógica privada? Esto no es reforma educativa, es una ruta peligrosa hacia la privatización encubierta. No nos engañemos. A esos sectores no les interesa fortalecer la educación fiscal única y gratuita. Buscan debilitarla para expandir el negocio con la educación y para rematar. Su despacho responde al pliego petitorio faltando a la verdad, afirmando que la COB y la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia están participando activamente en la construcción de la nueva ley. Lo desmentimos categóricamente ante el país. También nos hablan de la descentralización como si fuera una oportunidad, pero en realidad es otra. La realidad es otra. Durante años, los 340 municipios y las nuevas gobernaciones no han cumplido ni siquiera sus responsabilidades básicas mantenimiento de infraestructura, equipamiento, en muchos casos ni la dotación del desayuno escolar, escudándose en la falta de recursos económicos. Y ahora pretende transferirles aún más carga económica con presupuestos ya insuficientes. Lo que buscan es descargar la responsabilidad del nivel central y, peor aún, abrir las puertas a que un sistema educativo se convierta en botín político partidario de autoridades locales y de turno. Lo mismo ocurre con la modificación del reglamento del escalafón, que intentan vender como mejorar como mejora laboral. No somos ingenuos. Detrás de este discurso se pretende montar un andamiaje legal para que el Estado se desentienda de su obligación indelegable de financiar plenamente la educación. Lo decimos con firmeza, la educación no puede ser fragmentada, precarizada ni sometida a intereses político-partidarios. Es responsabilidad del Estado garantizarla de manera integral con financiamiento suficiente. Escúchelo bien, señora ministra. Las y los trabajadores en educación no seremos cómplices de la destrucción de la educación única, fiscal y gratuita. La defenderemos en las aulas, en las calles y donde sea necesario, porque no es un privilegio, es un derecho del pueblo boliviano y no permitiremos, perdón, que se la convierta en mercancía al servicio de los intereses empresariales que pretenden lucrar con el futuro de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por la Dirección Ejecutiva Nacional, esto fue escrito hace días, el 6 de mayo de 2026, y se lo está haciendo públicamente porque necesitamos y enfrentar la lucha con más radicalización. Después de mucho tiempo, se está llevando a cabo un paro nacional el lunes, vale decir mañana, y esto no se lo hacía hace tiempo. Nuestras movilizaciones no han sido cerrando los colegios, han sido en horarios alternos. O sea, los maestros no solamente trabajan, estudian, sino que también luchan paralelamente. Pero ahora hay que radicalizar y en ese sentido, porque sin lucha no se consiguen victorias, entonces desde mañana ya empiezan en realidad a cerrarse las escuelas. En todo el país se ha convocado al primer paro movilizado, quiere decir con cierre de establecimientos, ¿no? Es por eso que vengo a expresarme a la radio esta situación y pedir a los padres de familia que no envíen los estudiantes, no envíen a sus hijos a las unidades educativas. Puede ser muy conflictivo, porque ustedes, sabiendo que hay un paro nacional, enviar a sus niños puede ser riesgoso para ellos. Y no queremos que se nos echen responsabilidades al respecto a los educadores que estamos anunciando por todos los medios y saben por televisión y todas las noticias que mañana es paro nacional. Y hay directores que también dicen, no, que va a haber clases. También serán responsables y pasibles a enjuiciamientos sindicales porque los directores, en primer lugar, son maestros. Casualmente son directores. Entonces tienen que dejar bien clara su posición. O están con el
gobierno privatizador o están con los educadores que defienden a la educación fiscal única y gratuita del país. Es en ese sentido que estamos trabajando los maestros porque en verdad duele ya no tener dinero suficiente para completar la compra de las necesidades vitales para reproducir nuestras fuerzas intelectuales, productivas intelectuales, porque ya el costo de vida ha subido al triple, etcétera, y nosotros seguimos sin un peso de aumento salarial este año. Y el gobierno ha aumentado su presupuesto del 9 al 10%, me parece, para salarios en el orden gubernamental. Eso lo ha denunciado una senadora o diputada, no sé, pero ellos sí pueden hacerlo, pero no hay para los trabajadores de base, no hay para el magisterio, no hay para los trabajadores en salud, etcétera. Y como este no es un problema solamente del magisterio, llamamos también a los otros sectores para hacer una lucha mancomunada fuerte, porque solo la lucha nos dará la victoria. Sin luchar no se va a conseguir nada. Eso sería lo que digo, Humberto. Bueno, es muy importante, Jorge, porque está mostrando algo que es básico de lo que está pasando en el país. El gobierno y sus aliados de la oligarquía y de las otras fuerzas políticas que lo apoyan, que están en alianza en el Congreso, está afectando al conjunto del pueblo trabajador. Bueno, hablamos al principio del tema de los alimentos que producen los campesinos y que ahora quieren quitar la tierra y que nos va a afectar a todos porque va a aumentar los precios de los alimentos y van a faltar alimentos, van a tener que importar, que son 2 veces, 3 veces más caros en el exterior, y permitirle al agronegocio que exporte todo y que produzca otras cosas, ese es el objetivo. En respecto a la educación, es también similar, afecta no solamente a los maestros, afecta a todo el mundo, a todos los que van a la educación pública, porque también el objetivo neoliberal, el objetivo, obviamente, es reducir la educación pública, impulsar educación privada en distintos lugares, bueno. Entonces, esta lucha unitaria es muy importante y después, y perdón, tampoco dije el tema salud, lo mismo. Que le han quitado salario, es decir, no tienen derecho a aumento de salario los trabajadores de salud y también quieren pasarlo cada vez más a los municipios, eh, para reducir la salud pública. Este, Entonces, esto es terrible porque afecta al conjunto de la población. No es nada más que a un sector que bueno, que no nos aumentaron el salario, que esto, que lo otro. Al conjunto de la población. Por supuesto, los salarios son muy importantes, pero no es solamente el salario, sí, el presupuesto es, es, es mantener una educación que pueda servir a todo el país, ¿no es cierto? Como mantener una salud que pueda servir a todo el país. Y bueno, y como decía, lo mismo pasa con el tema de la tierra. Nosotros tenemos que terminar con este desastre y esto requiere, sí, la unidad de lucha que se está empezando a dar, lo cual es muy positivo, eh, de todas las organizaciones populares, campesinas, indígenas y magisterio, trabajadores de salud, la misma Central Obrera Boliviana con las organizaciones afiliadas, trabajadores fabriles. Es decir, todos van a ser afectados por este gobierno y por los planes, esto de restaurar o de cambiar a favor de la economización imperialista, de privatizar, de terminar con las tierras
de los sectores populares, de terminar con la educación pública. Bueno, todo esto son medidas ultra reaccionarias de gobiernos neoliberales que hay que enfrentar. Para eso la unidad, para enfrentarlo. Esto no significa, porque eso también argumentan ahora esto, no, que todo esto lo hizo el MAS y bueno, el MAS hizo muchas barbaridades, efectivamente, porque empezó muchas cosas, pero hoy se está empeorando todo eh, y amenazan con mucho más. Por eso es importante haber logrado esta movilización, ya la abrogación de esta ley, por lo menos en la votación en el diputados, pero la lucha tiene que continuar porque todo esto está afectando al conjunto del país, al conjunto de los trabajadores, a los salarios, a todo. Entonces, por eso, desde el Partido de Trabajadores planteamos apoyar estos intentos, declaraciones de unidad que se están haciendo, los veo muy importantes. Ya se han hecho marchas de distintos sectores, bueno, en apoyo también a la marcha indígena y campesina, etcétera. Entonces, esta unidad ahora también hay que apoyar a los maestros, hay que apoyar cada lucha y unirla. Y esto tiene mucha importancia. Y por supuesto lo que decía Jorge de la huelga magisterio de mañana lunes, eh, también, es decir, es muy responsable porque además mantuvieron las clases, qué sé yo, bueno, esto no se puede mantener bajo este desastre, entonces toda la población tiene que entender que hace falta la unidad para defender esto, la educación pública, la tierra de los trabajadores, eh, cada cosa hay que defender porque esto nos puede perjudicar al conjunto de la población trabajadora. Los únicos beneficiarios son los grandes capitalistas, el agronegocio, las transnacionales que se están llevando la riqueza del país. Esto quería agregar. Este, Gracias, Miguel, gracias, Jorge. Em, yo quisiera recalcar un tema, ¿no? Estamos viviendo en este momento una ofensiva generalizada del gobierno contra el pueblo trabajador, ¿no? Es una ofensiva generalizada, bueno, no solo del gobierno, ¿no? Sino los que están detrás del gobierno, centralmente la oligarquía terrateniente, que es también la que controla los bancos, controla las principales empresas del país y están pasando una ofensiva generalizada para tratar de destruir derechos, destruir, bueno, todas las conquistas sociales, derechos sociales que ya se han visto, que se han obtenido hace décadas, incluso hasta hace 100 años casi, ¿no? Eh, Esta arremetida es brutal y la estamos viendo. No tienen el menor reparo para hacer pasar esta arremetida en usar las Fuerzas Armadas. Se está hablando de la militarización. Estamos viendo en Caranavi la brutal represión que puede desatar el gobierno con tal de imponerse. Hemos visto que incluso también recurren al sicariato, un, bueno, este personaje importante en defensa del medio ambiente que fue asesinado en la calle en Santa Cruz. Claro, no es casual que sea en Santa Cruz, ¿no? Porque ahí es donde tiene más poder y más control la oligarquía, ¿no? Y estamos viendo que son capaces de eso. Y a partir de estos crímenes que ellos mismos cometen, están forzando una militarización en la misma Santa Cruz para iniciar, para comenzar, para protegerse, blindarse y expandir ese modelo al resto del país. Se está dando una situación donde los de arriba vienen por todo, donde ya no se conforman con lo que tienen y quieren saquear y robar todas las riquezas del país. Y por el otro lado estamos viendo una resistencia muy fuerte y unificada, se está reunificando. Todo lo que el MAS dividió, bueno, hoy en día se está reunificando, ¿no? Una reunificación de las fuerzas populares, de los distintos sectores obreros, campesinos, de los pueblos indígenas, de las FEJUVES, bueno, todo está en un proceso de reunificación
y una reunificación para luchar, para defenderse y para evitar que avance estas medidas antipopulares, estas medidas vendepatrias del gobierno y bueno, de la oligarquía en general, ¿no? Y bueno, obviamente las transnacionales están detrás también, ¿no? No es casual que el gobierno esté tan aliado de Estados Unidos, sumiso ante Estados Unidos e Israel. Entonces estamos en una lucha que nuevamente enfrenta, bueno, lo que incluso se decía en su momento el nacionalismo revolucionario, la nación y la antinación, el pueblo contra una oligarquía. Y estamos llegando a una situación que se está viendo y la oligarquía lo está planteando de esa forma, el gobierno lo está planteando de esa forma, el encuentro que hicieron en Cochabamba con alcaldes, gobernadores y algunas figuras políticas lo expresa de esa forma. Estamos llegando a una situación donde prácticamente quieren jugar un desenlace del todo por el todo, ¿no? Y están jugando y están queriendo apuntar a un aplastamiento del movimiento popular. Y no podemos permitirlo y se está viendo que el movimiento popular, las fuerzas sociales, los obreros, los campesinos están en pie de lucha, están en el bloqueo de caminos, están movilizados. Es importante que desde las ciudades también se dé el apoyo y que se tome conciencia de esto, se rechace la propaganda gubernamental de culpar a la Central Obrera Boliviana de que son millonarios y que han robado. Es otra dirección de la Central Obrera Boliviana. Se ha evidenciado claramente cómo el gobierno miente sistemáticamente en todo y mientras cada día le va sumando 5.000 o 10.000 bolivianos al sueldo de Argollo, hoy si no me equivoco, según las cifras del gobierno debe estar en los 60 o 70.000 de sueldo. El compañero incluso mostró su papeleta de pago donde gana 8.000. Hay compañeros en la Central Obrera Boliviana gremiales, hay compañeros gráficos, hay compañeros campesinos que no tienen salario, que viven al día, que viven de emprendimientos de distinta forma, bueno, del trabajo del comercio, del trabajo campesino. Es falsa las mentiras que publica el gobierno y además son estos mismos sectores que se están movilizando. Hay movilización de algunos sectores de gremiales, hay una movilización muy fuerte del campesinado hoy en día que se da cuenta de los abusos y atropellos y es más, toda la población boliviana ha visto cómo el gobierno nos ha metido el gasolinazo prometiendo que se iba a solucionar el problema de la gasolina cuando nos lo ha empeorado, ¿no? Y es la situación en todo, ¿no? Su gasolina basura es lo mismo que quieren hacer en nuestras empresas. Como decía Miguel, ¿no? El MAS ha cometido muchos crímenes, el robo, la corrupción, ¿no? Pero bueno, aquí lo que estamos viviendo es, mientras el MAS robaba un poquito de una empresa pública, de MAPA, por ejemplo, que está en juicios, etcétera, lo que quiere hacer el gobierno es robarse la empresa entera y entregársela a sus amigos. Eso es lo que hicieron en el neoliberalismo con nuestros trenes, ya no tenemos trenes y con muchas otras cosas más. Eso es lo que quieren hacer ahora, a nombre de que, bueno, antes se sacaban un cajoncito de dinero, bueno, ahora lo vamos a entregar la empresa entera a los intereses transnacionales y a los intereses de los amigos del gobierno. No podemos permitir que hagan esto una vez más en Bolivia, no podemos permitir este saqueo, que es el que ha empobrecido a Bolivia todos estos años. Estamos en un momento de lucha muy importante, se está dando la unidad de las distintas organizaciones y tenemos que ir hasta el fin con esta unidad en esta lucha que el gobierno le está poniendo prácticamente decisiva. El gobierno, la oligarquía, Tuto Quiroga, Doria Medina, sus demás aliados, Rodrigo Paz, su parlamento, sus diputados, sus ministros, lo están poniendo casi como una lucha decisiva donde quieren imponernos sus leyes. En Cochabamba se reúnen y nos dicen, vamos a meterles más leyes para aplastarlos más, ¿no? Rechazamos todo esto y es importante esta movilización y como se está dando y como lo está perfilando, realmente pasa de ser una simple consigna y pasa a ser una necesidad de todos los trabajadores y de todo el país el hecho de sacar a este gobierno, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, tener eso en mente y organizar una salida que vaya al servicio del pueblo trabajador y al servicio de todas las necesidades, un gobierno transitorio que garantice elecciones libres. Pero es necesario y se está poniendo como tema central de toda esta lucha la necesidad de sacarnos este gobierno, que no podemos estar y continuar con esta situación donde sacan una ley, sacan un decreto, tiene que haber una gran movilización nacional para que retrocedan y el día siguiente nos meten otra ley, otro decreto y otras leyes en otros temas que nos siguen abusando y nos siguen atacando. Eh, Me parece importante, antes de concluir el programa, señalar dos hechos más. Han apresado a nuestros hermanos fabriles. Esto es criminal también por parte del gobierno. Los compañeros estaban en una reunión con el ministro
y no se llegó a ningún acuerdo y los detuvieron a los compañeros saliendo del mismo ministerio donde entraron a reunirse, ¿no? Detuvieron a los dirigentes. Los tuvieron detenidos casi un día entero y después recién los liberaron. Tenemos el hecho de Tariquía, también una cuestión muy importante. Se liberaron a los compañeros. ¿Cuál fue su delito? Defender su territorio, defender la Constitución, defender la reserva natural frente al ingreso de las transnacionales. ¿Cómo ingresaron las transnacionales a Tariquía? Brutalmente, con la policía, con militares y deteniendo a compañeros, dos hermanos, dos hermanas que estaban detenidos durante, bueno, bastante tiempo. Bueno, finalmente fue la audiencia y se logró su liberación de los compañeros. Es importante señalar todo esto. Estamos frente a una arremetida, una represión, pero los trabajadores, las luchas, la solidaridad sigue con mucha fuerza y es importante tener eso plenamente claro. Ya se avanzó con la aprobación en diputados porque no les quedaba otra, no querían hacerlo. Incluso los que votaron por la aprobación, muchos decían, no quisiera, pero bueno, dada la situación, no queda otra más para pacificar, para evitar que se acaben estos planes y que le pongan una derrota total al gobierno. Bueno, abrogamos. No podemos seguir en esta situación, se necesita una solución de fondo, pasa por la salida del gobierno y nosotros estamos en esa política como PT y estamos del lado de nuestra COP, de nuestros hermanos campesinos, de nuestros hermanos indígenas y de todos los sectores populares movilizados. Llamamos a toda la población, a toda la juventud, a los compañeros estudiantes de las universidades, también de las escuelas. En otros países se movilizan con mucha fuerza, es importante que empiecen a deliberar, que empiecen a discutir y que realmente logremos una gran unidad para derrotar la política del gobierno, para derrotar la política de la oligarquía, las transnacionales, de todos estos vendepatrias, para derrotar la política que Estados Unidos e Israel quiere imponernos en nuestro territorio, en nuestra Bolivia, y para lograr una salida en beneficio de todo el pueblo trabajador boliviano. Desde el PT llamamos a todos a unirnos en esta lucha y por el triunfo de esta movilización, de la huelga general, paro del paro movilizado indefinido, de los bloqueos de caminos a nivel nacional, pues que sea un triunfo esta gran lucha y que logremos derrotar tanto al gobierno como a su política vendepatria. Bien, de esta forma concluimos Radio Rebelión y ya nos encontraremos la siguiente semana en este su programa con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional y bueno, estaremos con lo más importante de esta lucha en la que estamos siendo parte y en la que todos debemos unirnos y ser parte. Y bueno, nuevamente por el triunfo de la movilización obrera, campesina y popular frente a este gobierno. Hasta la siguiente semana con Radio La Rebelión. siguiente semana. Un saludo revolucionario, compañeros. Nos vemos la próxima. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación, 100%